Dios te bendiga rica y abundantemente. Reciban saludos de mi amada esposa Esmeralda. Te hablamos de Ministerio Fe y Poder Ministry. En esta hermosa hora tengo unas palabras poderosas de parte de Dios para con tu vida, la cual quiero que ustedes puedan recibir para que Dios haga como Él quiere hacer en cada uno de ustedes. La palabra que traigo en esta hora trae por nombre el poder transformador de la palabra de Dios. Quiero leer Salmos 33, versículo 6. Dice así: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Voy a orar. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias porque tú has sido fiel, porque tú has sido bueno. Señor, en esta hora oro para que sea tu palabra ministrando, trayendo revelación a mi vida y a cada vida que va a recibir esta palabra. Padre, que tu palabra traiga cambio, traiga renovación, traiga iluminación. Padre, te damos gracias y recibe toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como acabamos de leer en el Salmo 33, versículo 6, dice que todo lo creado, que el cielo y el ejército de los cielos, todo fue creado por el aliento de la boca de Dios. O sea, como relata en el Génesis, cuando dice que en el Génesis 1, versículo 3, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, Dios emitía una palabra y esa palabra entonces empezaba a materializarse y empezaba a tomar vida. ¡Aleluya! Esto está poderoso. ¿Se imagina usted? Dios hablaba una palabra y esa palabra empezaba a producir, se convertía en materia. Por eso es que cuando todo se cae en el huerto del Edén, cuando Adán pierde la cobertura y pierde la identidad de hijo de Dios, entonces lo que Dios había creado perfecto ahora empieza a caer en maldición, y el hombre, de ser hijo de Dios, entonces pasa a ser huérfano. El hombre, de ser amigo de Dios, se constituyó enemigo de Dios por causa del pecado. Entonces, si todo lo creado ha sido creado y hecho por la palabra de Dios, entonces todo lo creado responde a una palabra de Dios. Aleluya. Alguien tiene que entender esto. Hebreos 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva. O sea, no es una palabra muerta. La palabra de Dios es una palabra viva y eficaz y más cortante. Escúcheme bien. Usted ha visto la película de Blaze. Es más cortante que una espada de dos filos. Ay, 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 ay. Y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, los secretos muy guardados que están entre el alma y entre el espíritu. Discierne los pensamientos del corazón. La palabra de Dios penetra donde la filosofía no puede llegar. Escúchame bien, donde el humanismo no puede llegar, donde las buenas obras no pueden llegar. La palabra de Dios trae cambio y restauración. Es la palabra de Dios que te convence. Escucha, es la palabra de Dios que revelada a tu vida trae manifestación del Santo Espíritu de Dios y empieza a traer cambio y empieza a traer transformación.
y empieza a traer una nueva vida. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primero de Pedro 1, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Juan 17, versículo 17, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando el hombre de Dios guarda la palabra de Dios, empieza a ocurrir una metamorfosis en su vida. Empiezan a haber cambios significativos en su vida. La palabra, juntamente con el Santo Espíritu de Dios, empiezan a traer una renovación y un nuevo nacimiento en esa persona, donde el Espíritu de Dios empieza a traer al santo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, donde el Espíritu de Dios empieza a revelarnos la palabra, donde el Espíritu de Dios empieza a manifestar la palabra de Dios, y la palabra de Dios empieza a tomar vida en nosotros, porque la palabra sin el Espíritu es simplemente una palabra vana, es vacía, carece de vida, es inerte. Lo que le da vida a la palabra es el Espíritu. Por eso hay muchos que saben muchas palabras, por eso hay muchos que tienen un buen mensaje, pero no tienen cambio en su vida, no hay poder en las palabras que emite. ¿Por qué? Porque simplemente tienen el logo, mas no viven en el rema. Solamente leen la palabra, mas no son vivificados en el Espíritu, y por cuanto no tienen comunión con el Espíritu, no se les es revelado el Espíritu de la palabra, y es el Espíritu de la palabra lo que va a traer cambio, lo que va a traer renovación, lo que va a traer discernimiento, es lo que va a traer un antes y un después en cada vida. Por eso, bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es simplemente leer las palabras, no es simplemente enfocarte en aprender mucho. Eso es bueno, pero enfócate más en aplicar a tu vida lo que está estudiando, lo que está leyendo, lo que está aprendiendo. Tenemos muchos predicadores hoy en día que predican la palabra, mas no viven la palabra, que hablan de santidad, mas no andan en santidad, que hablan de revelación, mas no tienen revelación de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si todo fue creado por la palabra de Dios, esto implica y quiere decir que cuando todo pierde una forma, que cuando pierde el sentido, por ejemplo, si esta computadora, esta tablet se rompe, para poder arreglarla, la materia que tienen que colocarla aquí es la misma materia con la que fue hecha, para que vuelva a quedar bien, para que pueda unirse. Así es todas las cosas. Como todas las cosas fueron creadas por medio de la palabra de Dios, y por medio de la palabra de Dios se materializa. Entonces, cuando algo se daña, cuando algo no funciona bien, lo que el antídoto y lo que va a traer el cambio y lo que va a traer la restauración es la palabra de Dios. Aleluya. Lo que va a traer cambio a tu familia, lo que va a traer cambio a tu sociedad, lo que va a traer cambio a tu nación, lo que va a traer cambio a tu vida, no es que tan bueno tú prediques, no es que tanto mensaje tú te sepas, no es que tanto tú digas que eres santo, sino que tanto tú guardes la palabra. Háblame de lo que vives, no me hables de historietas, no me
me hables de cuentos y de fábulas. Háblame de lo que vives. Dios no quiere que tú simplemente des un mensaje. Dios quiere que te conviertes en el mensaje. Muchas personas vacías, secas, no tienen poder, no tienen autoridad, solamente tienen un mensaje, solamente tienen un buen discernimiento, pero no tienen poder porque no viven la palabra de Dios. Y lo que te va a dar el poder, lo que te va a dar la autoridad, lo que va a traer verdaderamente cambio es que vivamos la palabra de Dios. Matrimonios restaurados, vidas restauradas, sociedad restaurada, maldición rota, personas sanadas, tiene que ver con el poder de la palabra. Salmo 107, versículo 20, dice que Dios envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. La palabra de Dios es lo que va a traer cambio. La palabra de Dios es lo que va a traer sanidad. La palabra de Dios es lo que va a traer bendición. Es que guardemos su palabra. El mismo Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y yo le amaré, y vendremos a él y habitaremos en él, haremos morada en él. Pero hay una condición, y es guardar su palabra. Que vivamos su palabra es lo que va a traer cambio en nuestra vida, es lo que va a traer verdaderamente restauración, es lo que verdaderamente nos convertirá en nuevas criaturas, en un nuevo nacimiento, porque guardamos la palabra de Dios. Aleluya. Esto no es cosa de nosotros. Esto no es por nuestra propia fuerza. Esto no es por nuestro propio intelecto. Esto no es por conocimiento. Esto es por rendirnos al Santo Espíritu de Dios. Es lo que va a traer cambio, es lo que va a traer restauración, es lo que te va a revelar las palabras, que usted tenga una comunión, que usted tenga una relación con el Santo Espíritu de Dios. Porque muchos tienen muchas palabras, pero no se les revelada en el Espíritu. Y las palabras sin el Espíritu mata. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo es que tiene que revelarte la palabra. Muchas veces estamos leyendo, estamos ahí meditando, y viene el Espíritu de Dios que habita en nosotros y nos revela, nos trae un rema de esa palabra, nos revela, nos trae iluminación de ese texto, de esa palabra que acabamos de leer, porque es el Espíritu Santo de Dios en conjunto con la palabra de Dios que trae cambio, restauración, vida a la persona. Jesús dijo en el libro de San Juan en que sus palabras son espíritu y son vida. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es por muchos congresos, no es por mucha palabra de profecía que traigan a tu iglesia, es por guardar la palabra, es por vivir la palabra, es lo que va a traer cambios, es lo que va a traer restauración, que nosotros amemos la palabra de Dios, que nosotros vivamos la palabra de Dios, que nosotros meditemos en la palabra de Dios, que nosotros no simplemente llevemos un mensaje, sino que nos convertamos en el mensaje, que vivamos lo que predicamos. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y repito, mucho hablando de santidad, mas no son santos. Muchos hablando, profetizando y hablando de revelación, mas no tienen revelación. Muchos hablando de entrega, mas su entrega es a media. Esta gente no pueden agradar a Dios. El que va a agradar a Dios y va a hacer la voluntad de Dios es el que guarda su palabra. Honremos la palabra de Dios.
Vivamos la palabra de Dios. Dediquémosles tiempo a la palabra de Dios. Apliquemos a nuestra vida la palabra de Dios. Y cambios significativos verdaderamente habrán en nuestra vida. De otro modo, no creo que suceda nada si usted no permite que el Santo Espíritu de Dios, por medio de la palabra de Dios, empiece a trabajar en usted y haga cambio en su vida. Yo termino donde comencé. Salmo 33, versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Entonces, si todo lo creado fue creado por la palabra de Dios, entonces todas las cosas responden a una palabra de Dios. Está enfermo, hay una palabra de Dios para usted. Está en deuda, hay una palabra de Dios para usted. Está en necesidad, hay una palabra de Dios para usted. Usted vive una vida de pecado, hay una palabra de Dios para usted que dice santifícate. Hay una palabra de Dios que va a traer cambio y va a traer restauración y va a traer bendición a tu vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fe y Poder Ministry. Dios te bendiga y Dios te guarde. Antes de terminar, quiero orar. Voy a orar para que la palabra de Dios se manifieste en cada persona que va a ver este mensaje y podamos amar, apreciar, valorar la palabra de Dios. Padre, en esta hora oro, Señor, para que este mensaje que acabamos de predicar sea de gran edificación para las vidas, para las personas, para que este mensaje, Señor, sea trayendo sanidad, sea trayendo liberación, que sea tu palabra, Señor, trayendo vida, que sea tu palabra, Señor, trayendo restauración, que sea tu palabra, Señor, trayendo cambio, que sea tu palabra, Señor, restaurando, sanando matrimonios que están destruidos. La palabra empieza a restaurar personas que están enfermas, la palabra empieza a sanar personas que están atados, la palabra lo empieza a libertar. Enviamos una palabra de liberación, enviamos una palabra de sanidad, enviamos una palabra de bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que amemos tu palabra, que guardemos tu palabra, Padre, que vivamos tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendito sea el nombre que es por encima de todo nombre, Padre. Ayúdanos a vivir tu palabra, a guardar tu palabra, a amar tu palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fe y Poder Ministry. Bendiciones.